Ya sabes, sí. Jimena, dime. Hola, disculpa, ¿se me escucha bien? Sí, sí, te escucho. Ay, ok. Este, hace un momento mencionaste el libro que íbamos a utilizar, o que era el mejor, que era el Langman, ¿cierto? Ajá, el ángel. Ya, nos pasaron los sílabos del curso y nos dijeron de que el libro o sea, nos dijeron que en realidad iban a hacer los exámenes en base al primer libro que nos salía en el sílabo y aparece uno de Moore. A ver, mira, yo he estado revisando el sílabus y sí, aparece el Moore, pero arriba te dice Lachman o abajo, abajo de Moore sale Lachman. Am, sí, creo que sale abajo, pero quería saber si, o sea, me acuerdo que en la asesoría de los ciclos pasados nos daban los libros para nosotros poder verlos, ¿no? Durante todo el ciclo. Ujú. Entonces quería saber bueno, si usted nos podía conseguir el libro de Moore así en virtual y ponerlo Creo en que el sí lo, Drive. creo que sí lo puse. A ver, déjame ver en el link del Drive. A ver. Sí, está el Moore en los libros que les puse. ¿Ok? Ahí está. Quiero ver eso del sílabus. Nos pasaron, en el grupo de asesorías nos pasaron el sílabus de este ciclo. Bueno, no lo abrí. Porque dije, bueno, es el mismo del ciclo pasado, ¿no? Porque el año pasado han hecho los cambios. Aquí está. Vamos a ver. Rapidito, rapidito, rapidito. Escucha, estoy grabando esto. Ya fue. A ver, temas, genética médica. Ta. Sí, lo mismo. Vamos a los libros. Toque. Fuentes de información. Uy, ¿verdad? ¿Por aquí no está mi Lachman? Ah, no, ahí está, mira. Fuentes de información. Lo voy a compartir. ¿Ok? A ver, compartir. Ok. Acá. Fuentes de información. A ver, es el Moore. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo lo han cambiado? Sí, es el Moore. La embriología clínica de Moore. ¿Y por qué no está el Lachman? Eso es lo que me llama la atención. Ponen como bibliografía básica al Moore, pero en complementaria también ponen el Moore, otra vez. Y en ningún lado yo veo el Lachman. Yo, sinceramente, pienso que es un error, la verdad. Uno, porque se repite el Moore. Bien, se repite el Moore y no veo el Lachman. ¿Ok? El Lachman es el libro básico de embriología. No sé por qué no está. Pienso que ha sido un error, la verdad. Voy a consultar, ¿ok? Con los datos que le avisen a no sé quién, pero voy a consultar, ¿ok? Me parece que es un error. No está el Lachman en ningún lado. Bien, pero muy buena pregunta. No está el Lachman en ningún lado. Wow. Creo que sí hubo un error ahí, chicos. Porque hasta el ciclo pasado seguía siendo el Lachman, el libro base, ¿ok? El Moore es complementario porque es más clínico, está en su nombre. Es más clínico, no te explica tanto el desarrollo embriológico. Te explica su correlación clínica, ¿ok? Pero el curso es para entender el desarrollo. Oye, muy buena apreciación, porque si tú no me decías, no me da cuenta. Me confié que el sílabus era el mismo. Los temas sí son los mismos, lo acabo de ver. Los temas son los mismos, pero eso del libro está mal. ¿Ok? Voy a hacer esa, voy a hacerlo notar. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra duda, pregunta?
Vamos a empezar con la primera clase, ¿ok? Sí, dime, Jimena. Eh, Perdón, es que quería preguntar si había chat acá en esta reunión, porque no me aparece la opción. Sí hay chat, pero se tienen que unir al grupo, ¿ok? Les voy a Ah, mandar el link de este grupo, ¿ok? Y se van uniendo. A ver. Ahí está. Ese es el link que les mandé, es el link del grupo. El link del equipo Teams. ¿Ok? Se van uniendo ahí y ahí creo que ya pueden utilizar el chat, ¿ok? Pero igual cuando estoy hablando no puedo ver el chat, así que es mejor que me interrumpan, ¿ok? Bien, bien. Entonces, vamos a empezar con la primera clase, ¿ok? Primero hay que definir algunos términos que, bueno, ya deben estar familiarizados. Ay, no hice algo que quería hacer. Esperen un ratito. Dije cada clase me iba a poner un fondo diferente. Voy a poner uno ahora. Eh, eh, ¿Dónde está? Que va con el tema. Ahí está. Ya. Ya. La primera clase. Vamos a ver algunos términos que ya deben estar familiarizados con ellos, pero eh, interiorizar su significado es muy importante para el resto de genética, ¿ok? Para entender la herencia, para entender alteraciones, es muy importante interiorizar estos términos, tenerlos muy claros, ¿ok? Un alelo, ¿ok? Un alelo es básicamente un pedazo de material genético, ¿ok? Es un pedazo de material genético que corresponde a un determinado gen, ¿ok? ¿Qué es un gen? Un gen es un pedazo de material genético, pongámoslo así, un pedazo de material genético que expresa una proteína o una enzima, ¿ok? En particular. Toda su secuencia me va a dar me va a dar la futura expresión de una enzima o de una proteína. Porque eso es el material genético. Desde ahora deben saber que el único fin de nuestro material genético es producir proteínas. Y las proteínas pueden ser enzimas también, ¿ok? Porque tenemos proteínas estructurales y proteínas enzimáticas, ¿ok? Entonces, un gen es un pedazo de material genético que me va a dar que la información que lleva es para una proteína o una enzima en específico, ¿ok? Y un alelo es como nosotros lo vamos a señalar, ¿no? A este pedazo de material genético. Para el estudio en genética lo denominamos alelo, a un pedazo de ADN, ¿ok? Este pedacito de ADN puede o no, ¿ok? Puede o no ser un gen, ¿ok? Alelo, pedazo de material genético, nada más. Este alelo puede tener dos versiones, ¿ok? Generalmente tiene dos versiones este alelo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos formamos, ¿no? Cuando se hace la fecundación, heredamos material genético del padre y de la madre, ¿ok? Entonces heredamos dos, o sea, heredamos un cromosoma del padre y el otro de la madre, ¿ok? Pero son el mismo cromosoma. Digamos que heredo un cromosoma 13 de mi madre y heredo un cromosoma 13 del padre, ¿ok? Ambos cromosomas, en teoría, son lo mismo, ¿no? Llevan la misma información, pero pueden variar un poco, ¿ok? Pueden variar un poco. Por ejemplo, yo quiero señalar este pedazo de, de ADN, de este cromosoma, quiero señalar este, que es un alelo, ¿no? Y el otro alelo, ¿no? Uno del padre, otro de la madre. En teoría deben ser iguales, ¿ok? Pero hay algo interesante en los seres vivos, que es la variabilidad genética, ¿ok? Esto hace que nuestro ADN no sea igual al de nuestros padres, ¿ok? Porque seríamos idénticos, ¿no?
varían el ADN, ¿ok? En pequeñas cosas varían. Y esos son los alelos, ¿ok? Son expresiones o pueden ser heterocigotos. ¿Cuáles en qué? ¿No? ¿Cuáles? Entonces, ¿es el mismo material genético? No. Son iguales en cómo se expresan junto al otro alelo. Un poquito complicado cuando lo analizas, ¿no? Acá yo tengo un alelo A, digamos, que tiene la característica de ser dominante. ¿Ok? ¿Qué es la dominancia? La dominancia es que solo estando presente este alelo, ese alelo se va a expresar. ¿Ok? Ahora, hay que hablar de la expresión. ¿Qué es la expresión? Es la capacidad que tiene un pedazo de material genético en llegar a, eh, eh, a manifestarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo dos cromosomas 13, no lo olviden, uno del padre y otro de la madre. No voy a expresar ambos cromosomas, ¿ok? Es ilógico, solo voy a expresar uno de ellos, ¿bien? Entonces, estos cromosomas tienen sus alelos, ¿no? Tienen sus alelos. Este de acá, digamos que es de la madre, heredado de la madre, tiene la característica de ser dominante, ¿ok? Entonces, este alelo, solo basta que esté presente ese alelo para que ese alelo se exprese. No importa el otro, no importa quién lo acompañe. Este sí o sí se expresa porque es dominante. ¿Ok? En cambio, el otro se silencia, digamos. ¿Ok? Se silencia, no se expresa. Bien, eso es la dominancia. ¿Ok? Y solo necesito un alelo para que se exprese. Solo basta uno para que se llegue a expresar. Eso es la homocigosis, chicos. No es tanto estructuralmente, es más en su dominancia. Bien. En cambio, puedo tener alelos recesivos, ¿ok? Este alelo puede ser recesivo, ¿ok? Este alelo puede ser recesivo. Los recesivos se expresan con minúscula, ¿ok? Puede ser recesivo. Y para que un recesivo llegue a expresarse, en primer lugar, no debe haber un dominante. O sea, su alelo par, o sea, el alelo que lo acompaña, no debe ser dominante, para empezar. Porque si el que lo acompaña es dominante, ya fue, no se expresa. ¿Ok? Para que un recesivo llegue a expresarse, necesita estar en compañía de otro recesivo. ¿Ok? Entonces, a ambos, al ser recesivos, cualquiera de los dos se puede expresar. Bien, no hay ningún problema acá. ¿Ok? Y eso va a la homocigosis y la heterocigosis. Por ejemplo, homocigosis es que ambos tengan la misma característica en su expresión. Digamos, ambos son dominantes o ambos son recesivos. Eso es homocigosis. Por ejemplo, acá hay dos alelos homocigotos dominantes, ¿ok? Entonces acá cualquiera de los dos se puede expresar. Ambos tienen esa característica de dominancia. Y acá tengo una homocigosis recesiva. Lo mismo. Están en la igualdad de condiciones, ¿ok? Cualquiera se puede expresar. Bien, pero hay otra cosa que es la heterocigosis. En la heterocigosis, los alelos van a ser diferentes. Uno va a ser dominante y el otro va a ser recesivo. Bien, acá las cosas ya cambian. ¿Quién se va a expresar? El dominante, obviamente, ¿ok? Y no importa. Digamos que acá tengo otro alelo. Acá tengo otros alelos. Ahora, el del padre va a ser el dominante y el de la madre va a ser el recesivo, ¿ok? ¿Y cuál se expresa? El dominante, ¿no? Porque solo basta que esté presente un dominante para que se exprese. Bien, entonces, en relación a eso va. Recuerden, un alelo, perdón, o los alelos son versiones de material genético, ¿ok? Porque nosotros tenemos dos versiones. Una del padre y otra de la madre. Lo normal, ¿no? Estos pueden ser homocigotos, ser iguales en dominancia o recesividad, o pueden ser heterocigotos, ¿no? Uno dominante y el otro recesivo. Bien, ahora, genotipo y fenotipo. El genotipo es la información genética que cada individuo carga, ¿ok? Yo tengo un genotipo, ustedes tienen un genotipo y todos tenemos un genotipo que es diferente uno del otro, ¿no? A excepción de los gemelos, ¿no? De los gemelos monocigóticos, ellos son igualitos, ¿no? En genotipo. Pero bien, ese es el genotipo, es el material genético
¿Qué cargamos? Nunca me sale la elipse del ADN, nunca. ¿Ok? Pero eso es un ADN, ¿ok? Eso es el genotipo, nuestro ADN. En cambio, el fenotipo es la expresión de este ADN, ¿ok? Es la expresión de este ADN. ¿Cómo se expresa? Y les dije, ¿cuál es la finalidad del ADN? Es formar proteínas, ¿no? Proteínas estructurales o enzimáticas, ¿no? Porque eso es lo único que hace el ADN. O sea, es lo único para que, lo que sirve, ¿no? Uno, para guardar nuestra información genética, claro, pero el fin último de esa información es generar proteínas, ¿bien? Entonces el fenotipo es la expresión, ¿ok? ¿Ok? La expresión del ADN. Generalmente está asociado a cómo vemos, ¿no? Lo que podemos ver, lo que podemos tocar. Y sí, ¿no? Bueno, no vas a tocar todo, no puedes tocar todo lo que expresa el ADN, pero puedes ver algunos rasgos por fuera, ¿no? Ese es el fenotipo, la expresión del ADN. Bien, congénito y hereditario, ¿no? Puede llegar a confundirte esas palabras, ustedes dirán, es lo mismo, ¿no? Pero no, no es lo mismo. Congénito es con todas las características con las que tú naces, ¿ok? Tú llevas un desarrollo embriológico, fetal, en el vientre de tu madre, ¿bien? Al nacer, al momento que naces, al momento que sales, al momento del parto, con todas las características que tú naces, eso es congénito, eso es lo congénito, con todas las características que tú naces, ¿bien? En cambio, hereditario es el material genético que heredas, nada más, ¿ok? Material genético que heredas del padre y de la madre. Eso es hereditario, material genético que has heredado, nada más. En cambio, congénito es una suma tanto de la herencia que tú recibes, lo congénito es el resultado de la herencia que tú recibes y el ambiente en el que te desarrollas, porque el útero de tu madre es tu ambiente, ¿ok? Es el ambiente donde te estás desarrollando. E importa mucho cómo es ese ambiente, ¿no? La madre puede tener problemas, puede tener diabetes, puede tener hipertensión, puede llegar a desarrollar preeclampsia, ¿ok? Eso es un ambiente hostil para un embrión, ¿ok? O puede ser consumidora de drogas, puede ser consumidora de alcohol, ¿ok? Eso también genera un ambiente hostil para el embrión que va a cambiar la forma de su desarrollo y va a nacer de una forma diferente, ¿no? O, no va, o van a nacer de una forma, no quiero decir anormal, pero van a nacer de una forma que no es la común, ¿no? Que debería de haber seguido. ¿Por qué? Porque se encontró con situaciones adversas en su desarrollo, en su ambiente. Bien, eso es lo congénito, ¿ok? Las características con las que tú naces y todas esas características están determinadas por la herencia y por el ambiente. Eso somos resultado de la herencia y del ambiente, ¿ok? No, el cómo somos, en lo que somos estructuralmente, ¿no? Etcétera, no es 100% por el material genético. El ambiente juega un rol muy importante y yo diría mucho más importante que el de la herencia, ¿ok? El ambiente es muy importante. Bien. Y por último, el mosaico normal en nuestro cuerpo es tener 46 cromosomas, ¿no? Y bueno, los cromosomas sexuales, que puede ser en mi caso X y Y, ¿no? Tengo 46 cromosomas y se especifica los cromosomas sexuales, ¿no? X y Y. Bueno, puede haber errores, ¿no? En la división de las células, en la formación de los gametos, que generan que, por ejemplo, acá se da una fecundación. Tengo una célula que se está formando bonito, se está dividiendo, y una de ellas no se divide bien, ¿ok? No se divide correctamente y genera una anomalía genética, ¿ok? Lo normal es que yo sea 46XY y todas mis células somáticas, o sea, todas las células de mi cuerpo, deben ser 46XY. Pero durante el desarrollo de esta persona, digamos, hubo una mutación, un error, y sale que le falta un cromosoma sexual.
y termina siendo 45X, ¿ok? Le falta un cromosoma sexual. Y esa célula no pierde su capacidad de replicación y se sigue dividiendo, sigue haciendo mitosis, ¿no? Se sigue dividiendo y las células sanas también se siguen dividiendo, ¿no? ¿Y qué me genera? Me genera un ser humano que tiene dos líneas genéticas, ¿ok? Dos líneas celulares. Ciertas partes de su cuerpo van a estar o sea, van a estar genéticamente bien y otras van a estar genéticamente mal, ¿ok? Esto, el 45X0, es la monosomía más famosa, ¿no? Que tenemos y la que más sobrevive, ¿no? Que es el síndrome de Turner, ¿ok? Es la monosomía más famosa que tenemos. ¿Por qué? Porque puede haber otras monosomías, claro que sí, pero esas no, generalmente se abortan, ¿ok? Son incompatibles con la vida. El síndrome de Turner tiene una alta tasa de abortos espontáneos, ¿no? Tiene una alta tasa de abortos. Pero de esa alta tasa de aborto, el 10% llega a nacer y llega a desarrollarse, ¿ok? Y es tan común el síndrome de Turner que lo podemos ver, a pesar que solo sea un 10%. Lo podemos ver en la práctica. Bien, entonces, ¿alguna duda, pregunta de acá? Me he demorado bastante explicando esto, pero es muy importante. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda? Dime. Hola. Escucho un micrófono abierto ahí. Ya. Entonces sigamos. Espero que todo ha quedado claro acá. El árbol genealógico familiar es una herramienta muy importante sobre todo para seguir patologías, ¿ok? Sobre todo para seguir patologías, que es lo que nos incumbe, ¿no? Puedes seguir varias cosas. Hay un micrófono ahí abierto. Lo cierran, por favor. El micrófono, Camila. Ya. El árbol genealógico es una herramienta muy importante, muy simple para rastrear enfermedades, que es lo que nos incumbe, ¿no? Les digo que pueden rastrear cualquier cosa. Puedes rastrear, por ejemplo, características, ¿no? La forma de la nariz, la forma del pelo, ¿no? Muchas cosas. Pero lo que nos interesa a nosotros es enfermedades, ¿no? Enfermedades genéticas. ¿Y cómo se forma este árbol genealógico? Fácil, ¿no? Se divide en generaciones. Esta va a ser mi primera generación y esta va a ser mi segunda generación y la tercera generación, ¿ok? En planos se divide. Bien, vamos a expresar a los hombres con cuadrados y a las mujeres con círculos. Si hay un vínculo entre ellos, hacemos una raya y si tienen descendencia, hacemos esto, ¿no? Y ponemos a la descendencia. Bien, si la descendencia tiene hijos, lo mismo. Hacemos un vínculo y su descendencia. Y estaría en la otra generación, ¿no? Bien. Ahora, si yo quiero señalar que tal persona fue afectada, o sea, que tuvo la enfermedad, digamos, ¿no? Lo coloreamos de color negro, ¿ok? Se colorea de color negro. Se lo colorea. Tuvo afectada. Si falleció, se le pone un aspa, o una X, ¿bien? Otra cosa importante, que lo vamos a hacer más adelante todavía, bueno, en la segunda clase, a los portadores, ¿ok? Los portadores. Portadores que tiene el gen afectado, pero es recesivo este gen y necesita otro recesivo para expresarse, ¿verdad? Pero esta persona es heterocigota, es así, es heterocigota, perdón, el gen recesivo consigo, lo carga. Entonces, eso la convierte en portador, ¿ok? Y el portador se expresa con un puntito, ¿ok? Eso lo convierte en portador. Y en algún momento se encontrará con otro portador y habrá la posibilidad que su hijo salga homocigoto recesivo. Y en ese momento, como la enfermedad es recesiva, esta persona se convierte en afectada. ¿Bien? Eso lo vamos a ver más adelante. No se preocupen. Pero esto es lo básico. No necesitan saber más. En su práctica les van a dar una listaza que nunca van a usar, pero lo básico es esto, ¿no? Hombre, mujer,
como su descendencia, las generaciones, afectado, portador y murió, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, divorcio, separación, no veo, bueno, sí es importante, ¿no? Pero no le veo tanto, lo hemos visto todos, ¿no? Desde el colegio, ¿bien? El ciclo celular eh, de las células somáticas, hay que ser un poquito más específicos. ¿Qué son las células somáticas? Son todas las células que tenemos en nuestro cuerpo con capacidad de replicación, ¿ok? Con capacidad de división o de multiplicación, que no sean células germinales, ¿ok? Porque las células germinales tienen otro tipo de división, ¿ok? ¿Y cuáles son las células germinales? Óvulos y espermatozoides, ¿ok? Esas son mis células germinales, óvulos y espermatozoides. Estas dos células tienen una división diferente, ¿ok? En cambio, el resto de células en mi cuerpo sigue otro tipo de división, la famosa mitosis, ¿no? La famosa mitosis. Y que es parte del ciclo celular. El ciclo celular se divide en dos grandes partes, en interfase y en la mitosis propiamente dicha, ¿no? Que es la división. Bien, la interfase tiene sus fases, ¿no? Tiene una fase G1, que es un periodo de crecimiento en general, ¿no? La célula crece, adquiere nutrientes, ¿no? Se papea. Y llega a una fase G0, que es como un checkpoint, es donde la célula ve si tiene los nutrientes suficientes para dividirse o sigue creciendo, ¿no? Esa es la fase G0. Una vez que pasa el checkpoint, llega la fase S. Es una fase muy importante donde el material genético se duplica, ¿no? Porque se va a dividir, ¿no? En dos células hijas. Esa es la mitosis te da eso, dos células hijas. Entonces necesitan duplicar su material genético, ¿no? Y necesitan nutrientes para eso, ¿no? Bueno, esa es la fase S. Entonces, en la fase S va a haber una síntesis de ADN y los cromosomas se van a empezar a replicar, ¿no? La replicación lo vamos a ver más adelante, ¿no? Creo que la siguiente clase, creo, que es la división del material genético. ¿Cómo es que el ADN que tengo ahí todo enrollado, cómo es que se transforma en dos cadenas? Bueno, ya son dos cadenas. ¿Cómo se forman? ¿Cómo, cómo lo, ya es una cadena doble, pero se va a formar dos cadenas dobles, ¿no? Para la división. Y luego llega la fase G2, continúa creciendo, continúa adquiriendo nutrientes y se prepara para la mitosis, ¿no? La mitosis tiene sus fases, ¿no? Las han visto, el cansancio desde el colegio, interfase, profase, metafase, anafase, telofase y se divide, ¿no? No las voy a explicar, pero voy a señalar una fase en especial, la metafase. ¿Por qué es muy importante? Sobre todo en genética, porque en la metafase los cromosomas dobles, porque son cromosomas dobles, hay que entenderlo ya de esa manera, porque recuerdan que acá el material genético se ha duplicado, ¿ok? Son cromosomas dobles. ¿Qué me quiere decir eso? Que esto es un cromosoma y esto es una copia idéntica del cromosoma, ¿ok? Entonces los hace cromosomas dobles, ¿bien? Cromosomas dobles. Estos cromosomas dobles están alineaditos, ¿no? Están todos, mis 46 cromosomas están así. Mis 46 cromosomas dobles están así, alineaditos, perfectos, ¿no? Listos para ser separados, porque este cromosoma se ve para un lado y este para otro lado, ¿no? Y la metafase los tengo así, perfectos. Y se ha utilizado la metafase como la fase selecta para el estudio de esos cromosomas. Lo que hacemos es detener la mitosis en metafase y destruimos a la célula y podemos estudiar los cromosomas, ¿ok? Por eso es muy importante la metafase, porque podemos ver a estos famosos cromosomas dobles, ¿no? Que tienen forma de H o de X, como lo quieras ver, que tienen partes que son muy importantes, que tienen que recordar. Tiene un brazo corto y un brazo largo Q, ¿no? Tiene una constricción primaria. ¿Cuál es la constricción primaria? Es esto, el famoso centrómero, ¿no? Es una constricción, ¿no? Primaria porque es la más importante, ¿ok? Y también puede tener constricciones secundarias que forman los satélites, ¿no? Los satélites. A los brazos, ¿no? Cada ápice o cada vértice, ¿no? Cada ápice de cada
brazo se denomina telómero, ¿ok? Telómero. Bien. ¿Y qué es este cromosoma? Es material genético, enrolladito, ¿no? Está enrolladito, está así todo compacto y forma esta estructura, ¿ok? Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no esté quedando claro? Bien. Entonces, vamos a la meiosis, ¿ok? Eh, em, la meiosis es la división que hacen las células germinales. ¿Y cuáles son mis células germinales? Espermatozoides y óvulos, ¿ok? En la clase 5 vamos a estudiar cómo se forman cómo se forman estos gametos, ¿no? Cómo se forman los espermatozoides, cómo se forman los óvulos. Es una clase muy interesante, ¿sabes? Y bueno, hacen meiosis, ¿no? ¿Y cuál es el fin de la meiosis, ok? Si la mitosis era tener dos células hijas, ¿ok? Diploides, ¿qué es diploide? Quiere decir que tenga 46 cromosomas. Hola. ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto no se me escuchaba? Hola, no sé si sea mi internet, pero no se escuchaba nada. Desde diploides, desde que Ah, mencionaste diploides. sí, sí. Justo a mí también se me cortó en diploides. O sea, me botó del Teams. No entiendo por qué. Ya. Ah, ok. Está para Entonces, tu video también. No ya. sé si sea mi internet. ¿Y ahora? ¿Ya me ven? Sí. No, está igual. Uy, en teoría me deberían de ver. Ok. Pero pueden ver ahora la pantalla que y me escuchan. ¿Sí? ¿No? Sí, parece que está cargando una pantalla que estás compartiendo, pero no se logra ver el contenido. O sea, está como cargando, está en negro. Uy, debe ser. Es mi internet. Déjenme ver si es el internet. Me voy en YouTube para ver si está bien mi internet o no. A ver, no sé si tengo internet. Ya cargó, ¿no? Entonces, espera. ¿Pueden ver la pantalla compartida? No, bueno, al menos yo no lo puedo ver, sigo viendo la pantalla en negro. No sé si Yo otro tampoco compañero. puedo ver nada. Yo tampoco. Ok, ok, ok. Yo soy el problema.
Es cierto, no se ve, ¿no? Ver, comparto todo. Ya, ahora sí, ya se ve. Bien, Sí, ahora sí. pues continuemos. Ya. Entonces, nos habíamos quedado en que la meiosis lo hacen las células germinales, ¿no? Espermatozoides y óvulos. El fin de la meiosis, bueno, como les decía, el fin de la mitosis era generar dos células hijas iguales, ¿no? Diploides, ¿no? ¿Qué quiere decir diploides? Que tengan 46 cromosomas, ¿ok? Ese es el número normal en todas las células, 46 cromosomas. En cambio, el fin de la meiosis es diferente. Su fin es generar células haploides. ¿Qué quiere decir? Con 23 cromosomas, ¿ok? Porque son células germinales, se van a unir dos células germinales, ¿no? Un óvulo con un espermatozoide se van a unir. Y necesito que su material genético sea la mitad del normal, para que cuando se unan, hagan una célula diploide, ¿no? De 46 cromosomas. Entonces la meiosis se divide en dos fases, ¿no? Meiosis 1, meiosis 2, ¿no? Y durante la meiosis 1 hay un proceso muy importante que es el entrecruzamiento, ¿ok? Donde, ¿no? Primero se replica el ADN, ¿no? Tengo un cromosoma paterno y materno que se duplica, ¿no? Acá lo tenemos. Digamos que este es mi cromosoma paterno, me encanta poner el 13, no sé por qué. Cromosoma paterno y cromosoma materno 13, ¿no? Ambos se van a duplicar, ¿no? Se van a duplicar. Yo voy a tener dos paternos, ¿no? Y dos maternos. Ambos son cromosomas 13 duplicados, ¿no? Bien. Y estos son los famosos cromosomas que conocemos, ¿no? Acá tendrían la constricción, acá también tendría su constricción, ¿ok? En metafase. Pero bueno, los tengo acá, maternos y paternos, y se van a juntar formando un quiasma, o sea, se van a unir y van a intercambiar material genético, ¿ok? Intercambian material genético. Ese es el entrecruzamiento. Y al final tengo tengo 4 cromosomas 13, que todos son diferentes, ¿no? Eso, ¿y cuál es el fin de todo esto? La variabilidad genética. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero eso es el splicing. Al hacer este splicing, ya tengo 4 cromosomas 13 diferentes, ¿bien? Entonces, en la meiosis 1, bueno, ya hicieron el entrecruzamiento, y bueno, se da la meiosis 1, ¿no? Pam, 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 se divide. ¿Y cuál es el resultado de la meiosis 1? Acá están haciendo meiosis 1. ¿Cuál es el resultado? Tengo células de 23 cromosomas de estructura doble, ¿ok? Ese es el resultado. Células con 23 cromosomas de estructura doble. Pero no me sirven todavía, porque al fin y al cabo son 46, porque son 23 de estructura doble. Entonces se da la meiosis 2. En la meiosis 2 me va a dar igual 2 células hijas más, y ahí ya me va a dar 23 cromosomas simples, ¿no? Células con 23 cromosomas simples. Y si yo quiero estudiar, digamos, el cromosoma 13, ¿no? Porque pongamos que este es el cromosoma 13, ¿no? Que hizo su entrecruzamiento y generó esto, ¿no? El cromosoma 13, todos son diferentes ahí, ¿ok? Se da la meiosis 1 y, bueno, ¿no? Es de estructura doble. Acá tengo un cromosoma 13 y acá tengo otro cromosoma 13. Este también es un cromosoma 13 y este es otro cromosoma 13, ¿no? Meiosis 2, estos se separan, ¿no? Este cromosoma 13 se va a separar. Y acá voy a tener cromosoma 13, 13, 13, 13. Pero si te das cuenta, no son iguales, ¿ok? Ningún cromosoma 13 de las células hijas, ¿ok? Ninguno es igual que el otro, ¿ok? Y esto es un ejemplo, porque puede ser un cromosoma 13, puede ser el 12, puede ser el 20, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? El entrecruzamiento para la variabilidad genética. Y que las células hijas van a ser haploides, ¿ok? Haploides, o sea, 23 cromosomas, la mitad. Puede haber errores en la meiosis, ¿ok?
puede haber errores. Esta es una división meiótica normal, ¿no? Primera división meiótica, que me da, primero, 2 células hijas de 23 cromosomas de estructura doble, y por último, la meiosis 2 me da otra vez 2 células hijas de cada una, con 23 cromosomas simples, ¿ok? Entonces, el resultado van a ser 4 células hijas, ¿ok? De la meiosis. 4 células hijas haploides, ¿bien? Pero puede haber errores. Por ejemplo, ¿qué pasa si no hay una correcta disyunción en uno de esos cromosomas en la primera división meiótica? ¿Ok? Digamos que el cromosoma 13, ¿no? Digamos que el cromosoma 13 no se logró separar correctamente, ¿no? Porque digamos que estos son mis cromosomas 13, ¿no? Tengo 4 cromosomas 13 acá. Hicieron su splicing, todo, pero en la primera división meiótica no se lograron separar. Sus otros compañeros sí se separaron, ¿ok? Del 1 al 23 se separaron, pero en cambio ellos no lograron separarse, ¿bien? ¿Qué me va a dar? Que acá voy a tener un cromosoma de más. Voy a tener 24 cromosomas de estructura doble. Tengo uno de más ahí, porque el 13 no logró separarse para el otro lado. En cambio, acá me va a quedar una célula con 22 cromosomas, ¿ok? De estructura doble, que les va a faltar el cromosoma 13, obviamente, porque se quedó pegado al otro, ¿bien? Y bueno, cuando se dé la segunda división meiótica, al final voy a tener células con 22 cromosomas y voy a tener células con 24 cromosomas. Obviamente, muchas de estas son incompatibles con la vida, ¿no? Porque no me va a dar células haploides, porque va a generar espermatozoides con 24, con 22 cromosomas, ¿no? Y acá pueden generarse los famosos síndromes, ¿no? Los famosos errores genéticos. Pero el error también puede estar en la meiosis 2. Meiosis 1, todo bien, todo ok, 22 cromosomas, estructura doble, 22 cromosomas, estructura doble, pero en la meiosis 2, ahí está el error, ¿no? Digamos que uno no se separó no se separó correctamente, el 13, todo el 13 se fue para un lado y para el otro no. Que me genera básicamente lo mismo, ¿no? Pero van a ser diferentes, pues, ¿no? Las células hijas, de 22 y otro de 24. Errores de la meiosis, ¿no? Entonces, es básicamente para que tengan una idea cómo se podrían formar los errores en la división, ¿ok? Porque estos pequeños errores pueden generarte síndromes al final. Si esos errores son compatibles con la vida, ¿ok? Si estos errores no evitan que ese cigoto que se forme siga dividiéndose, va a generar un síndrome, ¿ok? Bien. Ahora, ¿cómo estudiamos nosotros este material genético? ¿Ok? Lo más fácil es sacar de la sangre, ¿no? Es la muestra que es más fácil de conseguir, ¿ok? La muestra de sangre. Pero no vamos a usar los glóbulos rojos, ¿no? Porque los glóbulos rojos son anucleados, no tienen núcleo, no me sirven. ¿Y dónde está el material genético? En el núcleo de las células. Entonces vamos a usar glóbulos blancos, ¿bien? Sacamos sangre, sedimentamos a la sangre, hacemos que los glóbulos rojos decanten, ¿no? Sobre todo se sedimenten, ¿ok? Y luego agregamos colchicina. Esto es muy importante. Creo que lo preguntaron alguna vez. ¿Por qué? Porque la colchicina lo que hace es detener a las células en metafase. Aunque no lo creas, cuando sacas sangre, por ahí vas a encontrar algún glóbulo blanco que esté en mitosis, ¿ok? Porque eh, vas a encontrar alguno, ¿no? Vas a encontrar alguno que esté en mitosis por ahí. Y le agregas colchicina. Y lo mágico de la colchicina es que detiene a todo en metafase, ¿no? Entonces ya deteniste alguna célula por ahí o varias células por ahí en metafase. Bien, genial. Ahora lo que vas a hacer es destruir esas células. Agregas agua. Al ser una sustancia hipertónica, ¿no? Hace que las células se hinchen, ¿no? Porque pasa más el agua de afuera. Entra a la célula, ¿no? El agua de afuera entra a la célula y la célula explota, ¿ok? La célula explota y ya tengo a la mano el material genético, ¿no? Lo que hago es fijar este sedimento que explotó, ¿no? Lo que hago es fijarlo en una plaquita con alcohol y teñirla. Vamos a ver ahora los métodos de tinción y lo que veo es esto, ¿no? Esto es lo que voy a ver, una célula explotada por ahí.
con todo su material genético regado. Y todos están en metafase, ¿no? Entonces todos tienen la forma de H. ¿Bien? Entonces lo que se hace es clasificar, ¿no? Porque se clasifica por tamaños y por la forma, ¿ok? Y, bueno, cuentas, ¿no? Lo normal es tener 46 cromosomas y especificas los sexuales, XX o XY. ¿Bien? Eso es el famoso cariotipo, ¿no? Sacar esto, saber cuántos cromosomas tiene esa persona. ¿Bien? Y bueno, cuando tú haces el método de bandeo, sobre todo cuando tiñes los cromosomas, se tiñen de esta manera, como que se forman bandas, algunas más claras, otras más oscuras, ¿ok? Y bueno, eso es la expresión de un cromosoma. Acá vamos a tener el centrómero, ¿ok? Va a haber un brazo corto P y un brazo largo Q. ¿Bien? Cada cromosoma ya está delimitado, ya está estudiado, ¿ok? Ya se los dividió por regiones. Va a haber, por ejemplo, región 1, región 2 en el brazo corto, ¿no? En el brazo P. Y cada región va a estar dividida por bandas. Banda 1, 2, 3, 4 y 5, digamos, acá. 5 bandas voy a tener acá. ¿Bien? Ya está delimitado. Y digamos que cada banda, si tu bandeo es mucho más preciso y tu microscopio es muy bueno, lo vas a tener. Entonces, yo quiero escribir una localización en este cromosoma porque estas divisiones no están hechas adrede. Se sabe que esas porciones del cromosoma va a dar un gen, ¿ok? O representa un gen, ¿ok? Entonces, yo quiero describir, digamos, esto de acá. Se denomina locus, localización, ¿no? Este locus. Escribir que en ese punto, ¿ok? ¿Cómo lo es? Primero, lo primero es más importante, ¿no? Elige un número, ¿no? Elige cuál, digamos 13, ¿no? Cromosoma 13. Disculpa, Estoy en el cromosoma 13. escucha muy entrecortado. ¿Sí? Yo, Sí, yo me quedé desde que ¿confirma eso, chicos? focus y estaba súper entrecortado. Ya no se entendía. Ok, ¿escuchas mejor? ¿Más continuo? ¿No? Ahora, hola. Creo que es mi internet, chicos. Pero bueno, ya. Ya. Entonces, tengo que es una localización, un lugar específico que yo quiero señalar, digamos, ¿no? Entonces, se escribe esto. ¿Cómo se escribe? Es muy importante esto y deben saber qué es, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Bien? Entonces,
Se sigue Tengo que escuchando indicar qué cortado. brazo es. Sí, bastante. Entonces, me compartiré la unidad. Un ratito. Voy a compartir internet. Porque ahí está terrible. Todo acá. Son 3 horas para que se conecte el internet del celular. Bueno, ya. Ojalá. ¿Qué será? ¿Será eso? Ojalá vaya mejor. Ya. ¿Qué me quedé? Se borró lo que hacía. Ya. Entonces, quiero señalar este locus. ¿Se me escucha, no? Voy a estar hablando ahora en vacío. Sí se me escucha mejor, ¿o no? ¿O peor? Sí, sí se escucha. Bien. Listo. Entonces, quiero señalar este locus, ¿no? Quiero escribir, ¿no? Quiero señalar. Acá es. Entonces, Pero primero me voy con el cromosoma. ¿Sí? ¿No? no puedo ver esa pantalla. Ahora sí. Sí, ¿Ahora ahora sí? sí. Ok. Ya. Listo. Entonces digo, estoy en el cromosoma 13, digamos, ¿no? Estoy en el cromosoma 13. Ahora tengo que escribir en qué brazo está. ¿Ok? Voy a hacer menos grande esto. Tengo que escribir en qué brazo está. Está en el brazo largo Q, ¿no? Está en el brazo largo Q. Escribo la Q, ¿ok? Brazo largo Q. Luego digo en qué región está. Está en la región 1, 2, ¿no? Está en la región 2. Pongo la región y por último señalo la banda, ¿ok? Señalo la banda. Está en la banda 1, 2, ¿ok? Está en la banda
2, ¿ok? En la banda 2. Bien. Así se escribe los locus, ¿bien? Cromosoma, brazo, región, banda. ¿Okay? No se escribe, no quiere decir que sea 22. No va a haber regiones de más de un dígito. ¿Okay? No va a haber regiones de más de un dígito. ¿Okay? Entonces va a ser banda 2, perdón, región 2, banda 2. ¿Ok? Ahora, las bandas, como les mencioné, pueden tener subbandas, depende del método de bandeo, ¿ok? Puede tener subbandas. Digamos que hay una subbanda por acá, puede haber muchas más, ¿ok? Depende si el bandeo fue muy preciso. Entonces, si hay subbandas, ¿cómo yo escribo las subbandas? Coloco un punto, ¿ok? Coloco un punto y escribo la banda que es, la subbanda que es, que puede ser, digamos, 3, o puede ser la banda, la subbanda 13. A partir de este punto ya puedo tener números de más de un dígito, ¿ok? Pues de 2 dígitos puede ser, ¿no? Pero antes del punto, no, ¿ok? Entonces se va a leer como 2 como región y el otro 2 como banda, ¿ok? No se vayan a confundir. Y van a ver mucho de esto. Cuando veamos los síndromes, les voy a decir, con el locus tal, ¿no? El locus, por ejemplo, en el síndrome de Marfan, su locus es el cromosoma 15 en el brazo Q, ¿no? Hasta ahí te señalan, ¿no? Pero puede haber otros que estén más específicos. Por ejemplo, en el síndrome de Angelman, también es cromosoma 15, pero es mucho más específico. No me es el locus, ¿no? Obviamente. Pero es mucho más específico, ¿no? Con región y banda y todo. Creo que hasta subbanda tiene. Pero bueno. Pero ahora, rápidamente, ¿qué pasa si yo quiero señalar de esta banda a esta banda? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo lo escribo? ¿No? Todo esto, todo este locus, ¿cómo lo escribo? Fácil. Lo primero, ¿están en el mismo cromosoma? Sí, obviamente. ¿Están en el mismo brazo? Sí. Entonces, hasta ahí ya lo tengo. Digamos que es el cromosoma 13. ¿Están en el mismo brazo? Sí, está en el mismo brazo. Todo está bien hasta acá. ¿Están en la misma región? Sí, están en la misma región. Bien. Ahora, acá las cosas cambian. ¿Ok? Tengo que escribir el menor número, ¿ok? La banda menor, que sería 3. ¿Ok? Banda 3. Ahora, escribes un guión, ¿ok? Escribes un guión y colocas, otra vez, el cromosoma ya no lo escribes, obviamente, colocas otra vez el brazo, la región hasta dónde va, que es hasta acá, y la banda, ¿no? Sería 5. Obviamente todo esto de corrido, solo que no tengo espacio, todo de corrido, ¿no? Para señalar todo este locus, ¿ok? Entonces no se sorprendan cuando, por ejemplo, en algún síndrome van a tener síndrome de acá, brazo P, región 1, banda 3 hasta también región P, región 1, perdón, región 1, banda 5, ¿ok? Lo que te estaba diciendo acá es que está señalando todo este locus de acá. Te está generando un intervalo, ¿no? De acá a acá. Bien, eso. Bien. Y también puede ir con sus subbandas también. Sí, sí hay. Ahora, los tipos de citogenética. Vamos a tener la citogenética convencional y la molecular. ¿Ok? Citogenética, estudio genético de las células, ¿no? Estudio el material genético de estas células. ¿Cómo los vamos a estudiar? ¿Ok? Vamos a tener los métodos convencionales, que son los famosos bandeos, ¿no? Para tener así en banditas, para señalar y ver por microscopio. Y tenemos métodos más avanzados, ¿no? La citogenética molecular, que utiliza sondas, ¿ok? Ya no hay un bandeo, ya no necesitas, bueno, sí necesitas microscopio, pero ya no lo estás, es mucho más específico esto, digamos, y mucho más caro también, ¿no? Lo que más se utiliza es esto, ¿no? Para sacar cariotipos, lo más fácil, sencillo, porque como médicos no necesitas en realidad una citogenética molecular, ¿no? A menos que sea una enfermedad súper rara, súper específica. Normalmente las enfermedades que más se conocen, que más se presentan son
las anomalías de número, ¿no? Digamos, te falta un cromosoma, te sobra un cromosoma, y eso lo puedes sacar muy fácil con esto, con estos tipos de bandeo, ¿no? Porque te permite ver cuántos cromosomas hay, ¿no? Te permite contarlos. Si falta uno, si sobra uno, ¿no? Y así. Bien. Nos ayuda a ver la prevalencia de anomalías y de variantes cromosómicas, ¿no? Alteraciones estructurales. Es importante saber acá porque hay dos tipos de alteraciones, ¿no? Estructurales y alteraciones de número. Las alteraciones de número son lo que hemos estado viendo, por ejemplo. Te falta o te sobra un cromosoma, básicamente, ¿no? Síndrome de Turner es una monosomía, porque les falta un cromosoma a estas personas, ¿ok? El síndrome de Turner les falta un cromosoma. Una trisomía famosa, síndrome de Down, ¿no? Síndrome de Down. Acá les sobra un cromosoma, tienen un cromosoma 21 de más, ¿ok? Síndrome de Klinefelter, les sobra un cromosoma, tienen un cromosoma X de más, ¿no? Y así, esas son anomalías de número. Te falta o te sobra un cromosoma. Pero también hay anomalías estructurales. En las anomalías estructurales tienes tus cromosomas completitos, eres 46 XX o XY, ¿no? Están completitos. Pero la estructura de alguno de esos cromosomas va a estar alterada, ¿ok? Va a estar mutada a través de translocaciones, o sea, se va de un lado a otro el material genético, a través de delecciones, como es su nombre, sale un pedazo de material genético, microdelecciones, que es que se sale una base, ¿no? Una base se sale, porque sabemos que el material genético está hecho de bases, ¿no? Guanina, citosina, timina, adenina, ¿no? Es bases. Digamos que se sale una adenina. Si se sale una adenina, eso es una microdelección. Y aunque no lo crean, que pierdas una base puede traerte problemas, ¿no? Inversiones, que el material genético se invierte, ¿no? Rota 180 grados, ¿no? Rota 180 grados. Duplicaciones, su nombre lo dice, ¿no? Se duplican las bases o se duplica el material genético, ¿ok? Por errores, obviamente. Y eso son alteraciones estructurales. El número está bien, todo está ok, tienes tus 46 cromosomas, pero ahí la estructura de alguno de ellos está mal, ¿no? Y bueno, puede haber variantes cromosómicas como sitios frágiles, variaciones de los satélites, la heterocromatina centromérica aumentada, ¿no? Que son variaciones, ¿no? Algunas presentan patologías y otras no. Acá yo les dejo un resumen de lo importante del bandeo convencional, ¿no? Tenemos este tipo de bandeos, bandas Q, bandas G, C, R y NOR, ¿ok? Bandas Q, ¿por qué? Porque son de quinacrina, ¿no? Se colorean con mostaza de quinacrina o dihidroclorato de quinacrina. Por eso se llaman Q. Las bandas G porque se colorean con GIEMSA, ¿no? Las bandas C, y estas dos, en teoría son las más utilizadas, sobre todo las bandas G, son las más utilizadas sobre todo para sacar cariotipo, ¿ok? Para sacar un cariotipo. O sea, contar cuántos cromosomas tiene esa persona, ¿ok? Y determinar sus cromosomas sexuales. ¿Ok? Para eso sirve o se utiliza ampliamente este tipo de bandeo, las Q y las G. ¿Bien? En cambio, las C, R y NOR son un poquito más específicas, ¿no? Las bandas C se colorean con hipoclorito de sodio, ¿no? Y se lava con bario. Y la característica de este bandeo es que va a teñir las constricciones secundarias, o sea, para los satélites, porque tenemos constricciones primarias y secundarias. Las primarias es el centrómero, ¿no? Esta es mi constricción primaria, esta de acá. Y puedo tener una constricción secundaria, ¿no? La constricción secundaria. Las bandas C colorean sobre todo las constricciones secundarias de los cromosomas 1, 9 y 16. Entonces, si yo quiero estudiar alguna patología relacionada a estos cromosomas, con estas constricciones sobre todo, utilizo el bandeo C, ¿no? Las bandas R se llaman R porque son el reverso de las bandas G, ¿ok? Ahí te las vamos a ver por qué. Y ahora tenemos a las bandas NOR, ¿ok? Se tiñen con plata amoniacal, ¿no? Y tienen ARN ribosomal. Bien. Tiene las constricciones secundarias de los tallos de los cromosomas acrocéntricos con satélite. ¿Qué es un cromosoma acrocéntrico? Esto de acá. Un cromosoma acrocéntrico es un cromosoma que casi no tiene, bueno, no tiene brazo P, ¿no? Son básicamente brazos Q.
El brazo P es súper chiquitito, ¿no? Ese es un cromosoma acrocéntrico. Tenemos cromosomas metacéntricos, que son más o menos así, ¿no? Submetacéntricos, que es los brazos P son un poquito más cortos, pero hay todavía. Y los acrocéntricos, que ya no ves el brazo P, ¿no? No se ve fácilmente. Y algunos de ellos tienen satélites, ¿no? Y bueno, las bandas NOR colorean muy bonito estas constricciones, ¿ok? Estas constricciones secundarias de los cromosomas acrocéntricos. Aquí están las bandas, ¿no? Las comparamos un poquito, bandas Q, quinacrina, ¿no? Se visualiza en microscopio de fluorescencia, ¿ok? Por eso ven que el fondo es negro. ¿Por qué? Porque vas a ver en un fondo negro, ¿no? Lo que fluorece. Porque es fluorescente la mostaza quinacrina. ¿Y qué vas a ver? Vas a ver bandas, vas a ver un bandeo. ¿Por qué? Porque va a fluorecer en ADN rico en adenina y timina. Y va a romper la fluorescencia, o sea, no va a brillar en zonas que sean ricas en citosina y guanina. ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Recordar, ¿no? Que nuestro ADN está hecho de bases. Tengo adenina, que siempre va junto a la timina, ¿no? Y la guanina siempre va con la citosina, ¿no? Más en la siguiente clase, creo, no, en la tercera clase vamos a explicar cómo se mejora esto, digamos, ¿no? Pero son términos básicos, ¿no? La adenina siempre va con la timina, la guanina con la citosina. Entonces yo, digamos, así un ejemplo súper chiquito, tengo esta secuencia. Adenina, 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 timina, 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 adenina, y por acá empieza a haber una guanina, otra vez adenina, citosina, 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 ¿no? Eso es una cadena, entonces la cadena opuesta va a ser timina, 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 adenina, 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 timina, por acá citosina, timina, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué veo acá? Esta región es rica en adenina y timina, ¿no? Porque las uniones de adenina y timina están acá a full, ¿no? Tengo un montón de adenina y timina. Y la mostaza de quinacrina tiene la característica de pegarse más a estas regiones. Donde ve uniones de adenina y timina, se pega más. Entonces, al pegarse más, fluorece. Cuando yo lo veo al microscopio, veo que fluorece esta zona, por ejemplo. Esta zona brilla más, ¿ok? Porque es una zona rica en adenina y timina. En cambio, si encuentra una zona rica en citosina o guanina, no florece, no se pega, ¿no? No se pega ahí. Y es lo mismo con la GIEMSA, ¿ok? Es lo mismo con la GIEMSA, solo que no se utiliza microscopio de fluorescencia. Acá, las bandas G positivas o las más oscuritas son las ricas en adenina y timina. Y las que no son tan ricas en adenina y timina, o sea, en guanina y citosina, no se colorean tanto, ¿no? Y es básicamente eso, ¿no? Hacia dónde es afín el fluorescente, el colorante, perdón, el colorante. ¿Bien? Es lo mismo, la misma base. Se utiliza más la GIEMSA porque, mira, es más bonito, ¿no? Te permite visualizar mejor los bordes del cromosoma, te permite clasificarlo mejor, ¿no? Más mejor, ¿no? Más mejor. Bueno. Ahora, tenemos el bandeo C. Hemos dicho que marca las constricciones secundarias, esta, 1, 9 y 16. Y acá está, miren, bandeo C. Fíjense que tiñe las constricciones primarias, ¿no? Pero tiñe todas las constricciones primarias, todas, ¿ok? Entonces, pero no tanto la forma. Entonces no me sirve tanto para un cariotipo, pero sí para contar cuántos cromosomas hay, ¿no? Pero no te permite saber si son los correctos o no, porque solo tiñe centrómeros, ¿no? Tiñe constricciones primarias. Pero aparte de teñir las constricciones primarias, tiñe las constricciones secundarias de estos cromosomitas, ¿ok? Lo cual les da un plus, ¿no? Les da un plus. A ver si trato de encontrar una constricción secundaria teñida por acá. No las encuentro. Bueno, no las encuentro. Luego tenemos a las bandas NOR, ¿no? Son llamadas así porque tiñe las regiones de los organizadores nucleares, NOR, ¿no? Que son zonas ricas en ARN ribosomal.
Entonces se tiñen, pues, ¿no? También tiene constricciones secundarias, ¿no? Y acá vemos. Acá vemos. Ahí sí se ve más bonito. Bueno, luego tenemos a las bandas R, que son la reversa de las de Giemsa, ¿no? Es lo mismo, se utiliza Giemsa, pero se somete a un tratamiento de temperatura, ¿ok? Y es al revés, ¿no? ¿Se acuerdan que era más negrito cuando era adenina y timina? Ahora es al revés. Cuando es guanina y citosina, es más negrito, ¿ok? Y en adenina y timina es más claro, ¿no? Es al revés. Por eso se llaman R. Y lo utilizo cuando sospecho que hay alguna anormalidad en los telómeros, ¿no? O sea, las puntas, digamos, algo está fallando. Primero hago mi bandeo G y luego hago el bandeo R y comparo, ¿no? Por último tenemos a las bandas G11, que es lo mismo que las G, solo que se utiliza un tratamiento con un pH básico, ¿no? Una base bastante elevado, ¿no? pH 11. Y sobre todo va a teñir las constricciones secundarias del cromosoma 9, el segmento distal del cromosoma Y y el área pericéntrica del cromosoma 20. Esto casi ni se usa y no se lo van a preguntar. Ahora, ¿qué son los heteromorfismos cromosómicos? ¿Okay? Son variaciones de los cromosomas, pero que no significan una patología. ¿Okay? Son variaciones que encontramos en la población. ¿Okay? No todos van a ser exactamente iguales. Y encontrar estas variaciones no me supone una patología. Por ejemplo, el tamaño del brazo Q en el cromosoma Y. El 10% de los hombres tienen el brazo Q del cromosoma Y o más largo o más corto, ¿ok? ¿Y cómo puedo determinar esto? Con estos dos tipos de bandeo. Bien. El tamaño de la heterocromatina constitutiva, ¿ok? Sobre todo de los cromosomas 1, 9 y 16, que utilizo el bandeo C, ¿no? Porque es lo que me colorea. Polimorfismos de los satélites, o sea, los satélites es como material extra, digamos, ¿no? Material genético extra, que en algunos casos puede ser más grande, ¿ok? O puede ser más pequeño estos satélites. Y estas pequeñas variaciones de estos cromosomas los puedo ver con las bandas Q o las bandas. Y por último, los sitios frágiles son zonas donde se repiten muchas bases, ¿no? Se repiten las bases. Digamos, citosina, guanina, guanina, se repite. Citosina, guanina, guanina, se repite. ¿Ok? Y esta repetición genera zonas frágiles. Quiere decir que son muy fáciles que se rompan. ¿Ok? Son muy fáciles de romper. Por eso se llaman sitios frágiles. ¿Ok? Bien. Ahora pasamos a la citogenética molecular. ¿Ok? Vamos a ir un poquito más rápido, que nos va a tomar ya casi 2 horas. Y no los quiero aburrir, si no se aburrieron ya. Bien, entonces, tenemos la citogenética molecular. Ya dejamos el bandeo, ¿ok? Ya se acabó el bandeo, ¿ok? Ya se acabó el bandeo. Esto es lo más importante, este cuadrito, ¿ok? Se acabó el bandeo. Ahora entramos a la citogenética molecular, que utiliza sondas, ¿no? O las probes, que también se llaman. Sondas o probes. ¿Y en qué se basa esto? Se basa en generar, ¿qué es una sonda básicamente? Una sonda es un pedacito de material genético que se crea en el laboratorio. Obviamente tiene las bases específicas, ¿no? Digamos, pero solo un lado, ¿ok? Solo se genera una cadena, un lado de la cadena, ¿no? Y se le agrega un marcador, ¿no? Que generalmente es un marcador fluorescente. Se le agrega un marcador. Vamos a ponerle color verde, ¿no? Se le agrega un marcador. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es agarrar mi ADN de muestra, agarro el ADN de muestra que yo tengo, ¿no? Lo separo, ¿no? Lo rompo, lo desnaturalizo, rompo las cadenas y lo hibrido con mi sondita, ¿no? Mi sonda es esto. Lo hibrido con mi sondita. Entonces, ¿qué hago? Hago que esta sonda vaya y se pegue en el material genético que yo estoy estudiando. Se pega en el material genético y como tiene una secuencia específica, se va a pegar en la secuencia específica, ¿ok? Obviamente estos son más grandes, son mucho más largos, estas ondas, ¿no? O sea, el material genético. Pero se va a pegar justo donde encuentre timina, guanina
citosina, guanina y adenina. Donde encuentre esa cadena, ¿no? O esa secuencia, mejor dicho, donde encuentra esa secuencia se pega y se adhiere, ¿no? Se adhiere ahí, con su marcador, claro. Entonces lo que yo hago es agarrar el microscopio y veo, si veo que hay una zona que fluoresce, entonces mi sonda se hibridó y por lo tanto ese material genético está presente en mi muestra, ¿ok? Esa es la base de la genética, de la citogenética molecular, ¿ok? El uso de sondas. Ahora, tenemos varios tipos de sondas. Tenemos sondas centroméricas, que son básicamente para marcar centrómeros, ¿ok? Y la facilidad que tenemos con las sondas es que las podemos utilizar en interfase o en metafase, ¿no? Como ya lo solemos hacer. Pero en interfase, o sea, cuando el núcleo está todo condensado, puedo utilizar mis sondas. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer? Va a marcar los centrómeros. Pero solo marca centrómeros, ¿no? ¿Y para qué se utiliza? Por ejemplo, alteraciones numéricas. Digamos que yo quiero saber si esta persona, por ejemplo, quiero saber si esta persona tiene una trisomía, o sea, tiene un cromosoma de más. Digamos, quiero ver si esta persona tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces yo creo sondas específicas para el centrómero del cromosoma 21 y las hibrido, ¿no? Las suelto. ¿Y qué veo acá? Lo normal es tener 4, ¿no? 4 centrómeros. Perdón, tener 2 centrómeros, ¿no? Eso es lo normal, 2 centrómeros. ¿Y qué encuentro acá? 3 centrómeros. Pero eso no es normal, ¿no? Acá, lo mismo. Otra muestra, 3 centrómeros. Eso es el uso de las sondas. Es mucho más específico, es mucho más, no diría rápido, porque esto demora más y cuesta más, pero es mucho más específico, ¿ok? Y te ahorras chamba, ¿no? Te ahorras chamba de estar clasificando, ¿no? Acá, por ejemplo, puedes hacer un diagnóstico, puedes sacar un cariotipo de síndrome de Down con el bandeo G, claro, pero las sondas son mucho más específicas, ¿no? Creo una sonda para el centrómero del cromosoma 21 y me encuentro que hay 3. Entonces, eso me da un diagnóstico de síndrome de Down, ¿no? Bien. Luego tenemos la de pintado cromosómico, ¿no? Que pinta todo el cromosoma. Creo sondas para pintar todo ese cromosoma, ¿ok? Estas sí se tienen que utilizar en metafase, ¿ok? Y sobre todo lo hago para estudiar traslocaciones. Por ejemplo, acá hubo una traslocación. Este material genético se fue de acá y el otro se fue para allá, ¿no? Intercambiaron material genético por ahí, en algún momento, ¿ok? Bien. Luego tenemos a las YACs, PACs, BACs, a los cósmidos, que se utilizan los famosos vectores, ¿no? Más adelante vamos a ver los vectores. Pero los vectores son, ¿cómo lo explico? Es material genético que se puede autorreplicar, digamos, ¿no? Entonces, si yo quiero generar un montón de sondas, quiero generar muchas sondas de uso masivo, digamos, utilizo estos, los vectores, porque son estructuras o es material genético que se autorreplica con facilidad. Por ejemplo, tenemos a los plásmidos, tenemos a los cósmidos acá, ¿ok? Por ejemplo, los plásmidos es material genético que tienen las bacterias, que son esos aros de material genético que se intercambian entre ellas. Yo agarro los plásmidos, le introduzco, digamos, una secuencia de ADN, ¿ok? ¿Ok? Y lo vuelvo a introducir a la bacteria sigue replicando ese plásmido, entonces yo tengo un montón de material genético, ¿ok? Entonces luego otra vez extraigo ese material genético y genero sondas, ¿ok? Para uso masivo, ¿ok? Bien. Y sobre todo es para identificar ciertas partes de los cromosomas, ¿ok? Partes del cromosoma. Para identificar delecciones o fusiones, por ejemplo. Y se puede utilizar en ambas fases. Y así. Luego tengo el cariotipo espectral Sky. Esto es un cariotipo, ¿no? Donde cuento mis cromosomas específicamente. Tengo todos. Utilizo sondas para cada cromosoma, ¿ok? Pero es caro, ¿no? Y un poquito innecesario, me parece, ¿no? Pero está bonito, ¿no? Sondas para cada cromosoma. ¿Bien? Y así.
Luego tenemos otro tipo de citogenética que no utiliza sondas. Se basa en el material genético, en las pérdidas y en las ganancias de material genético. ¿Ok? Porque muchas mutaciones, o la mayoría de mutaciones, se basa en eso, en ganar o perder material genético. Bien. Entonces, ¿qué se hace? Se compara, ¿no? Tengo mi ADN de control, ¿no? Un ADN que yo sé que está ok, y un ADN de prueba, ¿no? El que yo quiero estudiar. Lo que hago es comparar estos ADNs y veo si hay una ganancia o si hay una pérdida, ¿no? Bien, eso es la hibridación genómica comparada. Luego tenemos la hibridación genómica comparada en arrays, que es básicamente lo mismo, ¿no? Pero un método más sencillo, más práctico, que se utiliza fosas, ¿no? Se utilizan pequeñas fosas donde se combina el material genético y dependiendo del color que te arroje, te indica si hay una pérdida o si hay una ganancia de material genético. Si está de verde, hay una ganancia, y si está de rojo, hay una pérdida. ¿Bien? Es básicamente eso, comparar ganancias o pérdidas. Ahora, esta es una parte muy importante, ¿ok? La otra debí pasarlo mucho más rápido. Esto es muy importante. La cromatina. ¿Qué es la cromatina? Es lo que nosotros vemos en un núcleo que está en interfase, ¿no? Un núcleo condensado. Un núcleo está ahí funcionante. Está en interfase. Bien, vamos a tener dos tipos de cromatina. La heterocromatina y la eucromatina. Si te das cuenta, la heterocromatina está más condensada, ¿no? Está más unida. Y la eucromatina está más suelta, más disuelta ahí. Bien. Lo que vemos de negro es el material genético, es el ADN. Lo de azulito son las histonas, ¿no? Donde se enrolla el ADN. ¿No? Lo que le da la estructura al ADN son las histonas. Entonces, tengo histonas más juntas en la heterocromatina y en la eucromatina está un poquito más suelta, ¿no? Entonces, vamos a ver estas diferencias. En la eucromatina me dice que es la forma activa condensada que se tiñe débilmente, ¿no? Y contiene la información que se puede transcribir. O sea, ¿qué quiere decir todo este palabreo? Me quiere decir que la eucromatina es el material genético que se está expresando, ¿ok? En pocas palabras. Por eso necesita estar suelto. ¿Por qué? Porque al estar expresándose este material genético, debe entrar el ARN polimerasa, sacar una copia del ADN, sacarlo del núcleo, llevarlo al citoplasma, llevarlo a un ribosoma para formar una proteína. ¿Ok? Por eso necesita la eucromatina ser más suelta, para que haya espacio para hacer estas copias de ADN, ¿no? Y hacer proteínas. ¿Bien? Eucromatina entonces es la forma, es el material genético que se está expresando. ¿Bien? Ahora, la heterocromatina es lo contrario, es el material genético que no se está expresando, es la forma inactiva. ¿Ok? No se va a expresar este material genético, pero es material genético. ¿Ok? Se tiñe fuertemente, ¿no? Porque están todos unidos, están así todos comprimidos, entonces si le pones colorante, se va a ver más, ¿no? Porque está todo ahí pegaditos. En cambio acá se ve un poquito más claro. ¿Por qué? Porque el colorante se pierde entre los espacios. ¿Ok? Tenemos dos tipos de heterocromatina, constitutiva y facultativa. Constitutiva quiere decir que carece de información genética. A lo contrario de lo que estamos acostumbrados a pensar que todo nuestro ADN sirve, lamento decirles que no. ¿Ok? Acá les voy a poner un ejemplo rápido. Este es un gen, digamos, un gen. El gen va a estar dividido por zonas, ¿ok? Que se denominan exones e intrones, ¿ok? Exones e intrones. Exones e intrones. No todo este material genético me sirve, ¿ok? Mucho de este material genético es vestigial, o sea, en algún momento de la evolución sirvió, ¿no? Pero ahora ya no sirve, entonces no se expresa. Y cuando bueno, esto es un tema más adelantado, no me quiero complicar tanto en cada clase. Básicamente, ciertas partes del material genético no expresan nada y tampoco van a expresar nada.
solo se utilizan estos, ¿ok? Solo se utilizan ciertas partes del material genético que sí expresan algo, ¿ok? Y eso es la heterocromatina constitutiva. Es material genético que está ahí, o sea, es material genético, son bases, adenina, guanina, citosinas, hay bases ahí, pero no expresa nada, ¿no? Pero está dentro de los genes, está dentro del material genético, esta heterocromatina constitutiva, ¿ok? Pero es de relleno, pongámoslo así, ¿ok? Es material genético de relleno. Y tenemos la heterocromatina facultativa. Esta sí contiene información de los genes, pero no se están expresando. ¿Por qué? Por ejemplo, porque se repite, ¿ok? Se repite, digamos, yo tengo 2 cromosomas 13, uno del padre, otro de la madre. No se van a expresar los dos, se va a expresar uno de ellos. Entonces el otro se silencia y se forma la heterocromatina facultativa, ¿ok? No se está expresando porque el otro 13 se está expresando. ¿Bien? Entonces esa es la diferencia. Bien. ¿Alguna duda, pregunta? Lo que hemos visto anteriormente es muy importante para entender esto. El corpúsculo de Barr, ¿ok? La cromatina sexual también se llama. El corpúsculo de Barr es básicamente un cromosoma X inactivo. Este es un cromosoma X inactivo, silenciado. ¿Por qué? Porque el otro se está expresando. Entonces, ¿qué es? Es heterocromatina facultativa, ¿ok? El corpúsculo de Barr es heterocromatina facultativa. Es un cromosoma X que contiene información que se puede expresar, pero ya se está expresando otro cromosoma X. Entonces, para que se expresa, ¿no? Entonces se silencia. ¿Y cuál es la característica del corpúsculo de Barr? ¿Por qué es tan famoso? Porque siempre lo vamos a encontrar condensado en la periferia del núcleo. Siempre va a estar en la periferia del núcleo en forma de media luna, ¿ok? Es una luna cortada, ¿ok? Es un círculo cortado, siempre lo vamos a encontrar así, ¿bien? Siempre va a estar acá. En la periferia del núcleo, cortado, ¿bien? Entonces, ¿los hombres tienen corpúsculo de Barr? No. Los hombres sanos, o sea, cromosómicamente sanos, no tienen corpúsculo de Barr, porque los hombres son 46 XY. Solo tienen un cromosoma X, ¿ok? Y el único que tienen se está expresando, ¿ok? Entonces los hombres no pueden tener corpúsculo de Barr, a menos que tengan alguna patología, claro. ¿Bien? Ahora, las mujeres, sí, mujeres sanas, sí tienen corpúsculo de Barr, ¿ok? Porque ellas tienen 2 cromosomas X, uno se expresa y el otro no, ¿bien? Y entonces acá vemos ejemplos. Por ejemplo, esto es una mujer, digamos que es una mujer con síndrome de Turner, ¿no? Es una mujer con síndrome de Turner. En esta mujer, ¿yo espero encontrar un corpúsculo de Barr? No, obviamente no, porque a esta mujer le falta un cromosoma X, solo tiene uno, y ese único se está expresando. Entonces, esta mujer con síndrome de Turner no tiene corpúsculo de Barr. Esta es una mujer normal, digamos, ¿no? Es una mujer normal con su corpúsculo de Barr. Esto es normal. Acá esta mujer tiene, digamos, el síndrome de triple X. Síndrome triple X. O sea, tiene un cromosoma X de más. Por ende, va a tener 2 corpúsculos de Barr. Acá igual, ¿no? Existe más el síndrome penta X que de 4X, el penta X. Entonces, las mujeres con síndrome penta X tendrán 4 corpúsculos de Barr. ¿Bien? No solo importa el número, sino también el tamaño, la cantidad de información genética, porque yo puedo tener cromosomas X mutados, ¿verdad? ¿Recuerdan a las anomalías estructurales? ¿Ok? En esta anomalía estructural, por ejemplo, hay una inserción. ¿Qué quiere decir? Que material genético de otro cromosoma se pasó al cromosoma X. Entonces, por ende, el cromosoma X, que se está silenciado, tiene más material genético, ¿no? Porque tuvo una inserción. ¿Ok? Por eso el corpúsculo de Barr acá va a ser más grande. En cambio, si hay una delección, o sea, hay una pérdida de material genético,
mi corpúsculo de barba va a ser más pequeño. ¿Bien? Y así. ¿Quién estudió este proceso? Mary Lyon, ¿no? Entonces el proceso se denomina lionización o inactivación del cromosoma X. Ella identificó dónde está el gen. El gen responsable de esta inactivación es el gen CIST, ¿no? Que está en el cromosoma X, en el brazo Q, en la región 1, en la banda 3. ¿Ok? Bien, el gen CIST. Bien. Esto es un cariotipo, ¿no? Para que se vayan familiarizando, estos son los cariotipos normales en hombres y en mujeres, 46XX o XY. Puede haber anomalías numéricas, como hemos estado viendo. Síndrome de Down, por ejemplo, tiene un cromosoma 21 de más. Entonces, ¿cómo se escribe? Pones el cromosoma 47, perdón, escribes el número de cromosomas que hay, que son 47, especificas los cromosomas sexuales y colocas el cromosoma que se está repitiendo, ¿no? ¿Qué pasa si es un cromosoma sexual el que se repite? Lo colocas ahí, de frente. Por ejemplo, en el síndrome de Klinefelter, estos hombres tienen un cromosoma X de más. Entonces lo colocas acá nomás, ¿bien? Solo si es un cromosoma autosómico, ¿no? O sea, cualquiera de los cromosomas que no son sexuales se denominan autosómicos, colocas una coma más y le agregas el cromosoma que se está repitiendo. Y en las anomalías estructurales es un poquito más complejo, por ejemplo, en el síndrome de Cri-du-Chat, en el síndrome del maullido de gato, ¿no? Colocas cuántos cromosomas hay. Es una anomalía estructural. Los cromosomas están bien. Colocas los sexuales, siempre se debe especificar los cromosomas sexuales y luego colocas ya la anomalía. Acá, por ejemplo, dice que hay una delección en el cromosoma 5, brazo P, región 1, banda 5. Eso me dice, ¿ok? Pero ¿qué pasa si hay una anomalía en el cromosoma sexual? Colocas el número de cromosomas, que está bien, colocas un cromosoma sexual y colocas luego el que está alterado. En este caso, hay un sitio frágil, o sea, hay una repetición en el cromosoma X de el brazo P, región 1, banda 3, hasta el brazo Q, región 2, banda 6. ¿Okay? Acá hay un intervalo. ¿Okay? Acá hay un intervalo. De tal punto a tal punto hay una repetición. ¿Ok? Bien. Vamos a ver rápidamente. Les voy a señalar los más importantes, los que más se han preguntado, pero tienen que repasar todos, ¿ok? Ya se está haciendo muy... Ah, no, bueno, 10 minutazos tenemos. Bueno, tenemos más en realidad, pero no los quiero aburrir tanto, 2 horas. Tenemos el fenotipo femenino y el fenotipo masculino. Ah, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de anomalías cromosómicas, de cromosomas sexuales, ¿ok? De cromosomas sexuales, o sea, X o Y. Vamos a tener las que tienen fenotipo femenino, o sea, las que se ven como mujeres, ¿no? Y las que son mujeres, y las que son de fenotipo masculino, ¿ok? Bien. En el fenotipo femenino vamos a tener el síndrome de Turner, la trisomía X, síndrome de Penta X y el síndrome de feminización testicular, ¿ok? Todas estas personas se ven como mujeres y son mujeres, ¿ok? Pero fíjense, en el Turner le falta un cromosoma X, trisomía X tiene un cromosoma X de más, Penta X tiene 3 cromosomas X de más, y en el de feminización testicular es genotípicamente un hombre, ¿no? Pero fenotípicamente es una mujer, ¿no? Es un tema muy interesante, lo vamos a ver. Y en masculino tenemos sobre todo al Klinefelter, un cromosoma X de más, síndrome XXXY, ¿no? Hombres XYY, varones XX y el síndrome de Noonan. Ok, vamos a verlos uno por uno. Pero los más importantes les voy señalando: síndrome de Turner, feminización testicular, Klinefelter, Noonan, ¿ok? Esos son los más importantes, ¿ok? Los que más se han preguntado, o los únicos que se han preguntado. Bien, el síndrome de Turner, ¿no? Famoso síndrome de Turner. Miren esto.
el porcentaje de recién nacidos vivos, 1 de cada 2.500. O sea, no es loco, o sea, no es extraño un síndrome de Turner. En algún momento lo van a ver. ¿Ok? En algún momento. Porque no es nada extraño. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? El 90% de los embriones son abortados en el primer trimestre. ¿Ok? ¿Qué me quiere decir? Que solo el 10% de ellos llegan a vivir. Y son esta estadística. El 10% que se refiere es esta estadística, porque me dice recién nacidos vivos. ¿Ok? Este 10% es esta estadística que sigue siendo importante, ¿no? Entonces, no es raro, entonces siempre debemos tener en cuenta el síndrome de Turner como futuros médicos. Entonces, ¿cómo es el fenotipo del Turner, ¿no? ¿Qué es lo que veo? ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Bueno, sí, signos sobre todo. Talla baja, todos tienen talla baja, ¿no? Pero eso no es un signo característico, ¿no? Pero todos los Turners tienen talla baja, ¿ok? Para su edad, obviamente. Entonces, si te encuentras un paciente que parece Turner, pero su talla es normal, tienes que descartar Turner, ¿no? Porque el 100% tienen talla baja. Debes pensar en otra cosa. ¿Qué más tienen? Cúbito valgo. ¿Qué es cúbito valgo? Es esto. ¿Okay? O sea, el cúbito lo tienen mirando para adentro. Esto es valgo y varo sería si estuviera para afuera. Algo que yo hago para recordar si es varo o si valgo es adentro o afuera, escribo valgo. Es una L, ¿no? Está para adentro, ¿no? Valgo. Varo para afuera, entonces. ¿Ok? A eso se refiere. Cúbito valgo para adentro, varo para afuera. La L, ¿no? Si les ayuda, a mí me ayuda bastante a saber si es para adentro o para afuera. Bien, cúbito valgo, 95%, o sea, es significativo también. Implantación baja del cabello, ¿no? Ya, es importante también. La mayoría de síndromes cromosómicos tienen implantación baja de cabello, ¿ok? Linfedema de manos y pies, o sea, edema, o sea, manos y pies hinchadas, ¿ok? Edema de manos y pies. Tienen malformaciones renales, mira, esto es un riñón en herradura. Tienen pterigum coli o cuello alado, esto de acá. Esto es en realidad lo más característico, yo diría, del Turner, pero no todos lo tienen. El 59% nada más lo tienen, ¿ok? Cuello alado, pterigum coli. Es un exceso de piel en esa zona. También tienen implantación baja de los oídos, ¿ok? De las orejas. Algunas llegan a tener cardiopatías congénitas. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más asociada a Turner? Coartación de aorta. No solo es pregunta de examen, sino también pregunta de ENARM, ¿no? Del ENARM, ¿ok? Son cositas te iluminas, ¿no? En una pregunta del ENARM, ¿no? De embriología, porque lo preguntan, ¿no? ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en los síndromes de Turner? Es la coartación de aorta, ¿ok? Coartación de la aorta. Bueno, metacarpo, metatarso y falanges cortas, ¿no? Deditos cortos. Bien. Entonces, ¿cuáles son las características que debes tener en cuenta? Talla baja, sí, ¿no? Pero todo lo tiene. Esto, implantación baja del cabello, linfedema, esta cardiopatía y el pterigum coli. Esas cositas siempre debes tenerlo en cuenta cuando pienses en Turner, ¿no? Debes asociar estas tres cosas. El nombre, síndrome de Turner, su cariotipo, 45X0, ese es su cariotipo, y sus signos, ¿ok? Debes asociar esas tres cosas. Una vez que lo tienes claro, esas tres cosas, estás listo para el examen, ¿ok? La trisomía X, ¿no? Un cromosoma X de más, uno cada 1000 recién nacidas vivas. ¿Qué presentan estas mujeres? Presentan amenorrea secundaria. ¿Qué es la amenorrea? Es el cese de la menstruación, ¿no? O que no haya menstruación, ¿no? Hay amenorrea primaria y secundaria. La primaria es cuando la mujer nunca ha menstruado, ¿ok? Nunca ha menstruado. Y la secundaria es cuando sí ha menstruado, ha tenido su menarquia, ¿no? Ha tenido su primera menstruación y de pronto un día deja de menstruar. Eso es amenorrea secundaria. Cuando ya hubo la primera menstruación y de pronto deja de menstruar. ¿Qué es lo primero que debes descartar en una amenorrea secundaria? Embarazo, ¿no?
embarazo. Es la primera causa de amenorrea secundaria, en realidad, ¿no? Debes descartar embarazo. En la primaria, recuerden, nunca menstruar. Estas mujeres también tienen hipoplasia de labios menores, son más altas que su familia, ¿ok? El 75% son fértiles, algunas de ellas llegan a presentar retardo mental, ¿ok? Y puede haber alteraciones del carácter como esquizofrenia o psicosis, ¿no? Alteraciones de aprendizaje y comportamiento, y bueno. Una causa de la trisomía X es que la madre haya tenido edad avanzada, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿por qué? Claro que tiene mucho sentido. Cuanto más tiempo vives, eres más propenso a mutaciones, ¿ok? Cuanto más vives, eres más propenso a mutaciones. Entonces, si la madre se embaraza en una edad avanzada, digamos, cerca a los 40, ¿no? Pucha, estás llegando a la menopausia. Ya no deberías embarazarte, ¿ok? Porque uno es un embarazo de riesgo, lo primero, y lo otro es que puedes haber creado alguna mutación en tu cuerpo, ¿ok? Bien. El síndrome Penta X, ¿no? Hendidura palpebral mongoloide, ¿no? O sea, el párpado tapa, o sea, el párpado es bastante grueso, ¿no? Hay hipertelorismo, separación de los ojos, y coloboma de iris, ¿no? O sea, el iris no se ha formado correctamente y hay como una pequeña abertura. Bueno, conducto arterioso permeable, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando veamos sistema cardiovascular vamos a entender mejor que el conducto arterioso permeable o el ductus permeable también, el corazón, bueno, rápidamente, la aorta, ¿no? Sale del corazón, ¿no? Sale la aorta, y por acá tenemos también a las arterias pulmonares, ¿no? Digamos, por acá. ¿Ok? La arteria pulmonar. Hay una comunicación, embrionalmente hay una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, que es normal, ¿eh? Esta comunicación es normal. Al nacimiento se debe de cerrar. Si no se cierra, es patológico y se convierte en un conducto arterioso permeable, ¿ok? Bien. Oídos de asentamiento bajo, ¿no? Como la mayoría. Cuello corto, pie inquinovaro, fíjense, los pies. Manos pequeñas con clinodactilia. Ahora, feminización testicular. Son cariotípicamente o genotípicamente hombres, son 46XY, pero fenotípicamente son mujeres. Se denomina también el pseudohermafroditismo masculino, porque no es un hermafroditismo per se. Es un pseudo, parece un hermafroditismo, ¿no? Pero no lo es. ¿Qué pasa acá? Estas personas nacen sin receptores de testosterona, ¿ok? Sin receptores de testosterona, sin receptores de andrógenos. La testosterona es un andrógeno. Entonces, en sus células del cuerpo no van a reconocer a la testosterona, van a producir testosterona, claro, porque van a tener testículos, pero los testículos van a estar en el abdomen, nunca van a bajar, ¿ok? Van a tener testosterona, la van a producir, pero es como si fuera, como si no existiera para su cuerpo, ¿ok? Porque no tienen receptores para ella, ¿ok? Bien. Entonces, al no haber testosterona, no se desarrollan los caracteres sexuales masculinos, ¿ok? ¿Qué hace la testosterona? Genera los genitales externos. Hace que los genitales externos formen el falo y formen la bolsa escrotal. Entonces, si para tu cuerpo no hay testosterona, no se va a formar esas estructuras. Entonces, estas personas crecen formando una vagina, ¿no? Una vagina porque no hay estímulo de la testosterona. Y ustedes dirán, ¿pero tiene útero? No, no tiene útero, ¿ok? No tienen útero porque su estructura no está hecha para formar el útero. Cuando veamos sistema urogenital vamos a entender mejor esto, ¿ok? Pero no tienen útero, pero sí tienen canal vaginal, ¿ok? Pero termina en un fondo de saco ciego, o sea, el canal vaginal es así, termina en nada, ¿no? No comunica con el útero, no, porque no hay útero, no hay útero. Y lo que tienen acá no son ovarios, son testículos que no han descendido. Bien, esto es interesante. Lo vamos a ver más adelante en otra clase. ¿Ok? Bueno,
Estas mujeres, bueno, son mujeres y básicamente el diagnóstico se da en la adolescencia tardía o en la adultez temprana, ¿no? Cuando estas mujeres no han menstruado, ¿no? Y dicen, pucha, tengo 16 años, tengo 17 años, no he menstruado, qué raro, ¿no? Voy al médico. Y bueno, hacen análisis, todo, le hacen lo primero, ¿no? El Papa Nicolau, ¿no? ¿Y qué vemos? Nada, no hay cervix, no hay cervix. La vagina es oscura, no hay nada, no comunica a ningún lado, ¿ok? Esa es la primera alarma, ¿no? Luego hacen una ecografía por acá y los testículos, o lo que deberían ser ovarios, están más arriba, tienen forma de testículo, ¿no? Y bueno, pero tienen características sexuales femeninas, ¿no? Tienen mamas, la composición de su cuerpo es femenino, ¿no? Caderas anchas, los hombros no son tan anchos, ¿no? Como en los hombres, ¿ok? No tienen vello facial, ¿ok? Porque no hay testosterona, pues todo lo que hace la testosterona, todo lo que forma las características sexuales secundarias del hombre es por la testosterona. Al no haberla, se generan caracteres femeninos, ¿ok? Bien. Klinefelter, ya dejamos los de fenotipo femenino, ahora terminamos con los de fenotipo masculino, ¿no? Primero, a la cabeza, el más importante, tenemos el síndrome de Klinefelter, ¿no? Estas personas tienen un cromosoma X de más, se caracterizan por hipoplasia testicular, ¿ok? Que les va a dar azospermia y oligosomía, poca producción de espermatozoides. Va a haber niveles disminuidos de testosterona por lo mismo, ¿no? Por la hipoplasia testicular. El testículo es pequeño, produce menos testosterona. Pueden llegar a presentar ginecomastia, escaso vello púbico por la baja testosterona, hábito eunucoide, ¿no? O sea, no sienten deseo sexual. Hay retardo mental, ¿no? Moderado, nunca profundo. El 15% de los casos pueden ser mosaicos, ¿ok? Bien. Y son de talla alta, ¿no? Básicamente esto, hipoplasia testicular, lo que deben recordar, ¿no? Talla alta y retardo mental. Y la ginecomastia, ¿no? Estas cositas deben recordar. Luego tenemos este síndrome, el síndrome XXXXY, ¿no? Tienen 3 cromosomas Y de más estos varones, cuello corto, ¿no? Hipogenitalismo, deficiencia mental severa, ¿no? 34 del coeficiente intelectual severo, hipertelorismo, estrabismo, ¿no? Prognatismo mandibular, ¿no? O sea, la mandíbula, fíjense que sale, ¿no? La mandíbula no debería salir, debería estar por detrás del maxilar superior. Bueno, no es tan importante, este es miren, a un recién nacido, esto lo mostró la doctora en su clase, y yo lo sigo manteniendo acá, no lo dejo. ¿Por qué? La mostré en su clase cuando yo era estudiante, ¿ah? De embriología. No hace mucho, 4 añitos. Esto parece un síndrome de Turner, ¿no? Fenotípicamente nació y dicen, uy, esto parece perdón, parece un Down, ¿no? Parece un síndrome de Down. Tiene facies de Down, ¿no? Pero le hicieron el cariotipo para confirmar, claro, ¿no? Porque con el diagnóstico clínico no es suficiente. Necesitan un diagnóstico de certeza, un cariotipo. Salió esto. No tenía síndrome de Down, tenía este síndrome del 49XXXXY. ¿Bien? Y así. Síndrome XY, 2 cromosomas Y, uno diría, pucha, los superhombres, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Tienen una talla alta, ¿sí? Son más altos que sus hermanos, tienen más dientes que sus hermanos, no hay alteraciones a nivel testicular, hay problemas de comportamiento, ¿no? O a nivel de aprendizaje, no se reproducen normalmente, ¿no? Y la mayoría de sus hijos son cromosómicamente normales, ¿no? No hay mucha alteración en este síndrome. En varones XX, ¿no? Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Dónde está el cromosoma Y? Sí hay cromosoma Y. El material genético está ahí, pero se ha ido para otro lado. ¿Qué hubo acá? Hubo una transferencia de material genético. O sea, sí hay cromosoma Y, pero este cromosoma Y se fue al cromosoma X, ¿no? Y parece que ya no hay cromosoma Y, porque gran parte del material genético del cromosoma Y se fue para el X, ¿no? Y por eso se denominan, o sea, cariotípicamente son 46XX,
porque tú no vas a encontrar un cromosoma Y. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se da, no? El fenotipo es muy similar al Klinefelter, dicen, ¿no? Muy similar. Por último, este síndrome es muy importante, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque se dice que es el síndrome de Turner en los hombres, ¿no? Recuerden que el síndrome de Turner es de fenotipo femenino. En cambio, el síndrome de Noonan es de fenotipo masculino. Y si los comparas, son muy similares, ¿no? También tienen pterigon coli, ¿ok? También tienen pabellones auriculares y la implantación del cabello bajo, ¿no? Entonces, al verlos, tú dices, pucha, parece un Turner, ¿no? Por esto, por el pterigon coli, talla baja. Pero es hombre, ¿no? Es fenotípicamente hombre, entonces no puede ser Turner. Entonces piensas en Noonan, ¿no? Tienen sus cardiopatías también, pero otras cardiopatías. Ellos tienen estenosis de la arteria pulmonar, ¿no? O defectos septales también. Bien. Y también tienen criptorquidia, ¿no? Criptorquidia es que los testículos no descienden. Y el pene y los testículos son pequeños. Bien. Ese es el síndrome de Noonan. Siempre lo comparan con el de Turner, ¿no? Pero se dice que es el Turner masculino. Y bueno, es eso, chicos. Disculpen por las averías técnicas que hubo. ¿Ok? Voy a tratar de solucionar eso, o si no, con el celular nomás. Espero que haya quedado claro, ¿ok? Son casi 2 horas.